Solo tú, tú eres
Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más,
todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús, todo eres tú, todo eres tú, todo eres tú, Jesús, todo eres tú, todo eres tú, oh Señor, todo eres tú, Jesús, todo eres tú, todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado, todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado, todo eres tú, todo eres tú. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti. De Cristo, mis queridos amados hermanos, es para mí una grande bendición compartir la palabra de Dios en estos momentos, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo la vida y la oportunidad para estar con ustedes conectados a través de la red y también a nuestro hermano Abel Villanueva, quien ha tenido a bien invitarme para meditar unos momentos en la bendita y gloriosa palabra de Dios, para lo cual voy a considerar una porción de la Escritura que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6. Y la Escritura dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Y hoy quiero tratar contigo el tema experiencias de fuego en la vida de Moisés. Experiencias de fuego en la vida de Moisés. Acabo de encontrarme hace unos momentos una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 18 en la traducción del lenguaje actual, y creo que ilustra muy bien el tema que vamos a considerar a continuación. Y dice la palabra de Dios: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Alabado sea el Señor. Con esto puedo decir que Dios tiene un estándar de crecimiento, un estándar de perfección, de perfeccionamiento, podemos decirlo de esta manera, un estándar de avance, un estándar de trascendencia. Y así también nuestras experiencias tienen que crecer, no quedarnos solamente con la bendición de ser salvos, la bendición de haber pasado de muerte a vida. Si Dios nos ha limpiado con su sangre y nos ha dotado de una medida de su Espíritu Santo, es porque Él tiene un propósito para nosotros, es porque Él tiene una meta establecida para nosotros en el reino de los cielos. Y vamos a tomar la vida de Moisés como un ejemplo, como alguien que nos va a motivar en estos momentos para que nosotros busquemos experiencias crecientes con Dios, para que nuestra vida cristiana vaya en aumento como esa luz de la aurora, y para que nosotros al final podamos ver cumplido el llamado de Dios en cada una de nuestras vidas. Moisés, lo que inició con un pequeño fuego en una zarza, terminó siendo de tal magnitud, de tal gloria, de tal esplendor, que Moisés mismo fue inmerso, fue sumergido en esa gloria, al punto de que ahora su rostro brillaba, al punto de que ahora su rostro resplandecía. Y si nosotros tenemos ese Espíritu Santo dentro de nuestro ser, espíritu que nos anhela celosamente, yo creo que junto al tener el Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que haber un deseo, un crecimiento de crecer, un anhelo de ver mayormente su gloria expresada y manifestarse a través de nuestra vida. Desde luego, creo que hay algunos requisitos que Dios pudiera pedir de nosotros para que Él se derrame, para que Él se manifieste y esos niveles de experiencia crezcan en nuestra vida. El primero y básico de todos, el deseo de crecer en Él, ¿sí? No solamente ser salvos, no solamente conformarnos al hecho de que la misericordia de Dios nos rescató del pecado, de la muerte, ¿sí? La palabra de Dios dice por medio del escritor a los hebreos: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El fundamento ha sido hermoso, ha sido poderoso, aleluya. El fundamento ha marcado una nueva identidad de nosotros, la identidad de hijos de Dios. Pero déjame decirte que sobre la sangre de Cristo, que sobre el nombre de Jesús, que sobre la resurrección de Jesucristo, tenemos que sobreedificar, y sobreedificar conforme a la voluntad de Dios, aleluya. Entonces, crezcamos en Él, obedezcamos a su palabra y a su voz, ¿sí? Recuerda que en la palabra de Dios está contenida toda la voluntad que Dios tiene expresada para nosotros, y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y va a llevar nuestras vidas a parecernos más a Él, a su imagen y semejanza. Y sobre todo, tener la determinación y el deseo de buscar experiencias con Dios, ¿sí? Y estas experiencias tienen que estar basadas o fundamentadas o sustentadas por la palabra de Dios, ¿sí? Moisés fue un hombre, hermanos queridos, que experimentó el fuego de la presencia de Dios. Y esas experiencias aumentaron durante su vida. Y la vida de Moisés para nosotros hoy viene a ser como un ejemplo para la vida de todos aquellos que deseamos conocer a Dios más íntimamente. Y son las experiencias que él tuvo con el Señor las que nos van a motivar, las que nos van a impulsar a decirle al Señor: Señor, así como Pablo lo dijo a la iglesia de Corinto, Señor, transfórmanos de gloria en tu misma imagen, como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Tenemos la primera experiencia que Moisés tuvo con el fuego de Dios, y lo fue a través de la zarza que ardió en el fuego de Dios, ¿sí? Recordemos que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Ya lo leímos en el texto base, y llegó hasta el monte Horeb, ¿sí? Monte de Dios. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él contempló en su inicio la zarza arder, ¿sí? Él había visto hasta ese momento muchas zarzas arder en términos de minutos quizás,
en términos de un tiempo muy rápido, pero esta zarza es completamente diferente a las demás. Esta zarza sigue ardiendo y sigue ardiendo con el paso del tiempo, y esto despierta la curiosidad de Moisés, quien dice: iré yo y veré esta zarza, esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y cuando él iba, viendo Dios que él se estaba acercando, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todos necesitamos tener un encuentro con la zarza. La zarza ardiendo en el fuego de Dios es el lugar donde inicia nuestra relación con Dios. Es el lugar donde Dios se revela a nosotros por primera vez, ¿sí? Moisés se acercó quizás por curiosidad, porque esta zarza era diferente a las demás. Él vio algo que jamás antes sus ojos habían contemplado. Pero la sorpresa que se llevó Moisés es que esta zarza definitivamente era algo especial. Era una zarza visitada por la gloria de Dios, porque Dios tenía un propósito para él. ¿Cuántos de nosotros quizás llegamos a la iglesia por curiosidad, o abrimos una Biblia por curiosidad, ¿sí? Pero fue en ese servicio, o fue en ese momento que abrimos la palabra de Dios, como Dios habló a nosotros, como Dios manifestó su fuego sobre nuestras vidas y abrió nuestro entendimiento y nuestro corazón a su gloria, a su presencia. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, en esa primera fase de la experiencia de Moisés con Dios, ¿sí? Él experimenta cómo Dios lo llama desde el fuego, ¿sí? Moisés en ese momento supo que Dios tenía una voz, y supo o aprendió a escuchar la voz. A partir de allí, Moisés sería un hombre sensible a la voz de Dios, ¿sí? Tendría momentos para salir a platicar con él, o sea en el tabernáculo, o sea en el monte. Pero Moisés allí, en ese fuego, recibe la revelación de quién es el Dios. Es el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y allí también Moisés recibe no solamente la revelación y la santidad de Dios, quien le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando de tierra santa es. Allí también Dios le muestra su propósito, aleluya. Le muestra el plan que Dios tiene con su vida. Le muestra un propósito, y ese propósito marcó el destino de la vida de Moisés. Ya no sería pastor de ovejas solamente, sería pastor de una multitud, aleluya, conocido como la nación de Israel. Sí, y Dios le prometió a Moisés que un día volvería a estar en ese mismo monte Horeb, volvería a tener otra experiencia con Dios una vez que sacara al pueblo de Israel y los llevara al monte Horeb, ¿sí? Ahora ese fuego está creciendo en intensidad. Ahora ya no es una zarza ardiendo en la gloria de Dios, ahora es una columna de fuego, y es una nube que va guiando al pueblo de Israel. La palabra de Dios dice en Éxodo 13, 21 y 22: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Alabado sea el Señor. Ese fuego que inició en una zarza ahora crece, y es una columna de nube y de fuego, ¿sí? El fuego de la zarza solamente había sido visto por Moisés, pero ahora la columna de fuego y la nube que comienza a guiar a Israel es vista por toda la nación, es vista por toda una multitud. Así también el fuego de Dios, hermanos, que primero se nos revela a nosotros en nuestro corazón, y se revela primeramente de forma privada. Ese fuego, si tú y yo crecemos en esas experiencias con Dios, va creciendo y se va revelando a muchas personas, a muchos corazones.
Aleluya. Por eso, cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo al decir en el Sermón del Monte que no se enciende un fuego, no se enciende una lámpara y se esconde debajo de un almud, sino que se pone en alto y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros somos un pueblo lleno de la presencia de Dios. Y si somos un pueblo lleno de la gloria de Dios, nuestro deseo debe de ser como la del salmista: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Que nuestros labios se abran para que el fuego se impregne en el testimonio, y ese fuego y ese testimonio impregnado por la gloria de Dios toque el corazón de multitudes. Ahora, el fuego de Dios en la columna tiene un propósito muy especial: alumbrar el camino del pueblo de Israel, dar dirección. Recordemos que nadie conoce la tierra de Canaán hasta ese momento, y es Dios quien los va dirigiendo camino por el desierto. Es Dios quien a través de ese fuego se está brindando protección también. Recordemos que hubo un momento donde en el desierto la columna de fuego se tiene que apartar del pueblo de Israel para interponerse entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón, ¿sí? Para proteger a su pueblo y para demostrar que Dios estaba en medio de ellos. Hermano, Israel tuvo esa bendición de poder levantar su vista al cielo o poder contemplar al horizonte y ver esa columna de fuego, y para ellos era señal de que la gloria de Dios era manifiesto, de que Dios estaba en medio de ellos. Pero nosotros somos bienaventurados, aleluya. Nosotros no hemos visto tal expresión de la gloria de Dios, no hemos visto esa columna, no hemos visto esa nube, pero tenemos la presencia de Dios. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y tenemos ese fuego ahora concentrado en nuestro corazón, ¿sí? Hermanos, ahora la tercera experiencia en la vida de Moisés ya es más intensa, es más grande, es de mayor magnitud. Ya no es una zarza y no es una columna vista por una multitud, es una montaña envuelto en el fuego de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube le cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 24, 16 y 17. Para este momento el fuego es más intenso, es más grande todavía. Alabado sea el Señor. Ya no es el fuego que hace que se consuma una zarza. Ya ahora es un fuego que llena toda una montaña. Aleluya. Que envuelve a toda una montaña con la gloria de Dios, ¿sí? Ahora aquí Dios está cumpliendo algo de lo que Él le había dicho a Moisés cuando estaba en medio de la zarza: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Qué tremendo es lo que Dios hace, ¿no? Primero nos permite tener un encuentro con la zarza, con su presencia, donde Él se revela su nombre, su santidad y el propósito para nuestras vidas, para que nosotros vayamos a Egipto, para que nosotros vayamos a las almas que están oprimidas, para que nosotros vayamos a aquellas almas que están abatidas, que están quebrantadas, y los llevemos a tener un encuentro íntimo, un encuentro personal con la presencia de Dios, un encuentro con la zarza. Pero a nosotros también si nos hace volver a Monte Oreb, es para tener una experiencia de mayor magnitud. Dios nos vuelve a llevar al lugar donde lo hemos conocido, pero con mucha mayor gloria, con mucho mayor poder. Aleluya. Es como si Dios nos llevara de nuevo a cuenta al Monte Oreb para experimentar la llama del primer amor, pero con mayor poder, con mayor propósito, con mayor gloria, ¿sí? Y hay propósitos muy especiales en el fuego que llenó la montaña, hermanos. Para Moisés ese fuego le permitió conocer a Dios más de cerca, ver su gloria, ¿sí? Recordemos que el anhelo de Moisés era ver la gloria de Dios, y Dios le permite contemplar solamente sus lomos, lo mete a él en una hendidura de la peña, y cuando ha pasado él, entonces Moisés contempla sus lomos, aleluya, y eso fue motivo de adoración en el monte para Moisés hacia Dios. Entonces también Moisés recibió dirección del trabajo que tendría sobre el pueblo de Israel los siguientes años. Recibe él la confirmación de que Dios va a ir con ellos. Recordemos que el pueblo de Israel tomó el oro y le dio forma a ese oro, le dio la forma de un becerro.
¿sí? Le dio la forma de un becerro y esto molestó al Señor al punto de que dijo, no va a ir mi presencia con ustedes, va a ir mi ángel los cruzará, mi ángel los llevará a la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés hace una tierna súplica a Dios en ese momento, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, por favor, no nos saques de allí, ¿sí? Hermano, yo creo que esos días y esas noches en el fuego de Dios sobre el monte Sinaí cambiaron por completo la vida de Moisés. Para el pueblo de Israel también ese fuego tenía propósitos muy especiales. Dios invitaba al pueblo de Israel a santificarse. Dios le invita al pueblo de Israel y a nosotros, el pueblo de Dios, a temer a Dios. Dios otorga los mandamientos del Señor e invita a toda una nación a entrar en un pacto personal con Él, ¿sí? Dios invita al pueblo de Israel a encontrarse con Él personalmente y les dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gentes santas. Le dice a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero sin embargo nosotros sabemos que el pueblo de Israel rechazó la oferta de Dios de que pudiera hablarles directamente, ¿sí? Y pidieron que Moisés fuera el representante o el intermediario, ¿sí? Porque todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto para un servidor es algo muy triste, hermanos. Israel rechazó la oportunidad de ser un reino de sacerdotes, rechazaron una relación directa y estrecha con Dios, rechazaron la oportunidad de ser un pueblo portador del fuego de Dios, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar, hermanos, esa invitación y la vamos a hacer nuestra. Nos vamos a apropiar de esa invitación y le vamos a decir al Señor, bienvenido a nuestras vidas. Y por último, la experiencia más grande en la vida de Moisés tiene que ver con el fuego de Dios dentro de su misma presencia. La gloria de Dios en la misma presencia de Moisés. Sí, la palabra de Dios dice que cuando ya Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandecente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron, dice, todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 34, 29 al 33. Oh, gloria a Dios. Ahora, Moisés es un portador de la gloria de Dios. Imagínense ustedes ese monte Sinaí impregnado o envuelto de la gloria de Dios. Puedo imaginarme cómo esa gloria que estaba llenando el monte Sinaí se condensa al punto de interiorizarse, al punto de entrar a la vida de Moisés. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que ese fuego se interioriza en la vida de Moisés? Su rostro comenzó a brillar sobre su vida y su rostro comenzó a resplandecer y a reflejarse sobre la vida del pueblo. Aleluya. Cuando tú y estamos en el fuego de la presencia de Dios, algo de su gloria se nos pega y comenzamos a resplandecer. Algo de su gloria se nos pega y comenzamos a brillar. Algo de su gloria se nos pega y comenzamos, hermanos, a impartir esa luz. Sí, hermano, no es casualidad que Jesús diga siglos más adelante, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Sí, esa luz que habitó en la zarza, esa luz, esa columna que guió al pueblo de Israel, esa columna, ese fuego que llenó en la cumbre del Sinaí, ese fuego se humanó y ese fuego habitó dentro de nosotros. Oh, gloria a Dios. Y Él se presenta a una humanidad caída, a una humanidad en tinieblas, como la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero a ti y a mí, a los que hemos creído en su nombre, nos ha llamado la luz del mundo. Aleluya. Tú y yo somos la luz del mundo, y Jesús dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El monte sobre el cual hemos sido establecidos como
como iglesia del Señor es el monte de Dios, es el reino de los cielos y tenemos que ser visibles. No podemos escondernos, no podemos ocultarnos. Es el mismo Señor, hermanos, que estuvo lleno de la presencia de Dios y quien le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, quien nos invita ahora a que pasemos más tiempo conectados con Él y que la luz del Señor se transmita hacia otras personas. ¿Sí? Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo para que la gloria de Dios no asustara a la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se espantó al ver la gloria de Dios en el monte y ahora se están espantando al ver la gloria de Dios reflejada sobre la vida de Moisés. ¿Sí? Es interesante ver esto, hermanos, o leerlo, porque Moisés no sabía que su rostro brillaba. ¿Sí? Para él era normal haber subido, platicar con Dios 40 días, 40 noches y descender. Pero después de tantos días en la presencia de Dios, después de tantos días en el fuego, en los relámpagos, en los truenos, aleluya, habiendo contemplado los lomos del Señor, escuchando su voz y recibiendo en sus manos las tablas que fueron escritas con los dedos de Dios, creo que ya nada, hermanos, a Moisés le sorprendía. Lo que vio en aquella cumbre era algo tremendo, era algo glorioso, era algo, hermanos queridos, que no nos podemos imaginar en nuestra humanidad, ¿sí? Por eso Moisés ahora tiene que comenzar a utilizar un velo y parece que no fue porque lo quisiera, sino a petición del pueblo, porque ellos no podían contemplar el rostro de Moisés a causa de la gloria de Dios. Y ese velo no solamente llegó a cubrir el rostro de Moisés o la gloria de Dios que reflejaba su rostro a la vista del pueblo de Israel, sino que también, hermanos queridos, ese velo llegó a cubrir el corazón para que nunca entendieran totalmente la hermosura de lo que es tener una relación con Dios. Pero en Cristo, gloria a Dios, ese velo que cubrió el rostro de Moisés y que impidió que la gloria sea vista por toda la nación de Israel, esa gloria, ese velo fue quitado cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, el velo se rasgó de dos en dos, aleluya. Y nosotros, hermanos, tenemos acceso al trono de Dios, sí, tenemos acceso a la presencia del Señor. Hoy el velo es quitado por Cristo cuando tú y yo creemos en Él. Por eso dice el apóstol Pablo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te tengo muy buenas noticias, querido hermano. Hoy hay libertad para contemplar la gloria de nuestro Dios. Dios, hermano, nos está llamando, nos está invitando. Él está sentado en el trono de su gloria y nos está invitando a que tú y yo nos acerquemos con confianza. Ya no hay separación, ya no hay un muro intermedio que nos impida llegar ante su presencia. Ya no hay un velo, porque el velo fue quitado y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos marcó un hermoso y glorioso camino ante su presencia. Sí, nuestros pecados han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el camino al lugar santísimo, hermano, está abierto. Acerquémonos con confianza, porque al acercarnos hay libertad, aleluya, para levantar nuestro corazón, nuestras manos y nuestros labios en alabanza y en adoración a Él. Sí, cuando nosotros hay libertad para contemplar sin velo, sí, hermano, sí, a cara descubierta la gloria de Dios, y al estar en Él, delante de su trono, somos transformados por ese fuego, somos transformados por el Señor. El Señor nos mira con ojos de fuego y es ese fuego el que se nos transmite a nuestro rostro, y todo es posible, hermanos, gracias a su Espíritu Santo, quien ha venido a nuestro corazón desde aquel glorioso día de Pentecostés, aleluya, donde estaban celebrando que Dios había dado a Moisés la Torá, la ley, los mandamientos, y donde estaban celebrando una fiesta agrícola, la fiesta de las cosechas. Pero ese día el Espíritu Santo vino a reposar con lenguas de fuego sobre la vida de aquellos 120 que estaban unánimes en oración y ruego, y el Espíritu Santo les hizo hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase, ¿sí? Y ese día un estruendo, aleluya, provoca un estremecimiento espiritual en la multitud que escucha bajo los labios de Pedro, aleluya,
un estudio sobre el libro de Joel, al punto de que ese día el poder del Señor, aleluya, tocó el corazón de 3,000 almas que fueron y se bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pues bien, ese espíritu que estuvo en Pentecostés está con nosotros el día de hoy. Y quiero terminar con esto, queridos hermanos. Todo comienza con un fuego en una zarza. Sí, ese es nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero esa relación que es fundamental para nosotros, donde Dios nos revela su presencia, su nombre, su santidad y el propósito que Él tiene para nuestras vidas, tiene que ir en aumento, ¿sí? Y nosotros tenemos, como Moisés, que tener unas experiencias más crecientes y mayores con el fuego de Dios, ¿sí? Hasta ver nuestra vida contemplando la columna, ¿sí? Y también podamos ver el monte arder en el fuego de la gloria de Dios, y finalmente que ese fuego que impregnó o inundó el monte sea parte de nosotros y que nosotros seamos llenos de Él para llegar a ser portadores de su gloria. Mi deseo es que Dios te bendiga y quiero hacer una oración por ti. Padre Celestial, han escuchado tus hijos las experiencias de fuego en la vida de Moisés, y creo, Señor, y confieso, Padre Celestial, que esta palabra no va a volver a ti vacía. Creo y confieso, Señor, que tú vas a tocar corazones, de que habrá corazones, Señor Jesús, que serán sensibles a tu voz, que serán sensibles a tu llamado, Señor, que crecerán en intimidad, Señor, que crecerán en revelación, que crecerán en conocimiento, Señor, de tu amor, de tu poder y tu gracia, pero también crecerán en las experiencias con el fuego del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, toque, se manifieste, sane, quebrante cadenas, pudra yugos, Señor, y tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén. Mi deseo es que Dios te bendiga.